Shalom, bienvenido a Hazak Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hazak Ematz, esfuérzate y sé valiente, que el Eterno les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de Shabbat para aprender más acerca de la Torah. Espero en el Eterno que seamos bendecidos con la enseñanza del día de hoy sobre la Parashat Hayei Sara, es decir, la vida de Sara, amados hermanos. En cada Shabbat estamos estudiando las porciones de la Torah correspondientes a la semana. En esta ocasión toca el turno de la Parashá o de la porción de la Torah llamada la vida de Sara. Durante esta semana, tuvimos que haber leído los capítulos, que en este caso fueron pocos para esta porción, pero vamos a ver un tema muy interesante. Como habrás visto en el título, vamos a enfocarnos en este tema que se llama El padre busca esposa para su hijo. Y bueno, es una referencia, por supuesto, a esta labor que emprende Abraham a través de su siervo de buscar una esposa ideal, adecuada para Isaac. Y bueno, vamos a ver todos los principios y toda la sabiduría que podemos sacar de esta enseñanza. Amados hermanos, los invito a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Eterno. Acompáñame, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Creador del universo, te bendecimos por que nos permites llegar a este Shabbat, a este tiempo de enseñanza, poder ser nutridos, no solamente del pan físico, también del pan espiritual que es tu palabra, y especialmente ahora que estamos estudiando porciones de la Torah. Amado Padre, te pido que tu Ruach sea derramado sobre nosotros, sobre cada uno de mis hermanos, para que podamos tener ese discernimiento, esa comprensión acerca de los principios y el mensaje espiritual que quieres transmitirnos a través de este pasaje. Pongo en tus manos este tiempo, Padre, y te agradezco con toda humildad por otorgarme el privilegio de poder compartir esta enseñanza con mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre, y te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amados hermanos. Bien, la porción de esta semana recibió el título, y bueno, voy a compartir también aquí el pizarrón. Recibió el título Hayei Sara, ¿sí? Hayei Sara, que se traduce como la vida de Sara, ¿sí? Aquí lo tenemos. La vida de Sara también se traduce o se ha traducido como los años de Sara, y bueno, es una porción de la escritura que comprende de Génesis 23:1 a Génesis 25:18. Y en este caso más bien la porción inicia justamente con este término, la vida de Sara, ¿sí? Aunque en realidad no habla de la vida, sino de la muerte de Sara, que es la esposa de Abraham. Esta porción comienza relatando la muerte de Sara. Abraham se encarga de enterrar a su esposa y luego se ocupa acerca del futuro de su descendencia, en particular acerca del matrimonio de su hijo Isaac, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los versículos que debieron haber estudiado en lo individual durante esta semana son de Génesis 23:1 a Génesis 25:18, y en esa porción los temas principales que están presentes en la Torah son los siguientes. En este caso, tenemos las siguientes porciones. No lo tengo registrado. Déjenme ver. No. No, este no es. Bueno, no lo tengo registrado en el pizarrón, pero bueno, con mucho gusto se los comento, se los comparto. El primer tema importante consiste en Génesis 23:1 al 20. Abraham compra la cueva de Macpela para enterrar a su esposa Sara. Recordemos que la muerte de Sara, ella tuvo en total 127 años, ¿sí? Recordemos que hay en alguna transmisión pasada comentamos que hay una interpretación de que la vida del hombre será como límite de 120 años. Aquellos hombres que no
no completen esos años en su vida, está esta interpretación rabínica de que existe la reencarnación para que vayan completándose los años y así vayan haciendo tikkun, es decir, corrección. Pero esto no es una interpretación bíblica, es una interpretación de la Torah y bueno, esto lo demuestra porque aquí dice que Sara tuvo 127 años de vida. Por lo tanto, esta interpretación de que el hombre va a tener como límite 120 años, pues no se estaría cumpliendo ni con la vida de Sara, ni con la vida o los años que tuvo Abraham en este caso. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos en el primer tema. El segundo tema comprende de Génesis 24, 1 al 9. Abraham envía a su sirviente a buscar novia para Isaac y es ahí donde vamos a comenzar nosotros nuestro estudio en esta tarde. Vamos a continuar también el siguiente tema, Génesis 24, 15 al 20, donde Rebeca muestra su bondad ofreciéndole sacar agua, tanto para el siervo enviado por Abraham, así como para los camellos. Y bueno, eso muestra justamente un buen rasgo de carácter de Rebeca y por ende fue escogida para ser la esposa de Isaac. Luego tenemos el tema Génesis 24, 23 al 67. El sirviente, el siervo de Abraham, conoce a la familia de Rebeca y luego lleva a Rebeca hacia Isaac, quien finalmente se casan, ¿verdad? Se casa con ella. Y luego tenemos Génesis 25, 1 al 11. Abraham toma otra esposa llamada Keturah en hebreo, pero también se narra en ese mismo capítulo que Abraham muere a la edad de 175 años. Y bueno, es enterrado por Isaac e Ismael. También lo entierran en Macpelá, que es justamente donde fue enterrada Sara, la esposa de Abraham. Bien, bueno, entonces esos son los temas para esta porción de la Torá. Nosotros nos vamos a ubicar o a enfocar específicamente en el capítulo 24, ¿sí? Ese es un capítulo que vamos a estudiar. Es un tema interesante dentro del ámbito de las raíces hebreas, ya que se habla acerca de la búsqueda de esposa para Isaac, y esto tiene un reflejo profético en la relación de Adonai con su pueblo, y sobre todo sobre el regreso del Mesías Yeshua. Y bueno, estoy hablando específicamente de este proceso de cortejo o este proceso de la antigua boda hebrea, que bueno, toma como ejemplo las acciones de Abraham en la elección de la novia de su hijo Isaac. Y bueno, para esto vamos a ver, por supuesto, el ejemplo de cómo Isaac se casa con Rebeca, que es una proyección profética del Mesías Yeshua, tomando como esposa a su pueblo Israel, el cual se llevará a cabo en la segunda venida. Bien, el capítulo 24 entonces narra la historia de la búsqueda de la mujer para el hijo de Abraham, y bueno, es un capítulo que vamos a estudiar en este comentario, en este tema, en esta transmisión. Y además vamos a poner mucha atención a los comportamientos interesantes o mejor dicho, a los rasgos de carácter que distinguen a las diferentes personas, los diferentes personajes que aparecen en esta porción, además de que se nos habla, por supuesto, de una etapa muy importante del proceso de la boda hebrea. Así que vamos a este capítulo, Génesis 24. Acompáñame, por favor, a las Escrituras para dar comienzo con la lectura de la porción de esta semana. Entonces, Génesis 24, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, este criado o este siervo, se ha interpretado que se trata de Eliezer, siervo de Abraham. Él es el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer, de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Sí? Así que le ordena que no vaya a tomar o a escoger una mujer dentro del entorno donde Abraham está viviendo, que es en este caso tierra de Canaán, sino que vaya a su parentela, a su tierra donde ahí habita la familia de Abraham y entre ellas escoja una mujer
para su hijo. Recordemos que aquí se hace una referencia a la tierra de Harán. Harán fue donde murió el padre de Abraham y el último destino que Abraham tuvo antes de cruzar el río para la tierra de Canaán. Versículo 5, el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? 6. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. 7. Adonai, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá o no lleves allá a mi hijo. Bien, bueno, es un pasaje interesante. Por supuesto, vamos a continuar la lectura de este capítulo, pero vamos a quedarnos hasta este punto para comentar. En este pasaje, Abraham le pide a su siervo que haga un juramento para encontrar una esposa para su hijo Isaac entre las parientes de su tierra de origen. Abraham insiste que Isaac no se casara o no se uniera a una cananea. Y bueno, muchos afirman que se trata de una cuestión étnica o de raza, el hecho de que Abraham no quisiera una mujer cananea para su hijo. Pero bueno, esto no es correcto, no es una correcta interpretación porque esto sería racismo. Otros afirman que no desea que sea una mujer cananea porque los cananeos eran idólatras. En el caso de la idolatría, todos los pueblos en el tiempo de Abraham eran idólatras. Prácticamente Abraham fue seleccionado por parte de Adonai para, a partir de Abraham, comenzar una nueva fe, una nueva emuná monoteísta, ¿sí? Donde solamente el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob es considerado el único Elohim. Entonces, bueno, ¿por qué razón Abraham no quería que fuera una mujer cananea? Recordemos, por supuesto, que el Eterno en la parashá o en la porción de la Torá, Lej Lejá, le pidió a Abraham que se apartara de su parentela por una cuestión de que no se contaminara con las prácticas de idolatría que existían en esa región. Entonces, la razón de por qué Abraham insiste en que la esposa de Isaac no sea cananea no tiene razones racistas. La Torá nos responde el motivo realmente. La Torá señala a los cananeos como aquellos cuyo comportamiento, rasgo de carácter y forma de vida eran consideradas despreciables a los ojos del Eterno. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la presentación 3 puntos que describen el comportamiento y el rasgo de carácter de los cananeos. En el caso de los cananeos, ellos presentaban comportamientos sexuales inmorales. Sus descendientes muchas veces eran el producto de incesto, el producto de relaciones ilegítimas y por ende había familias disfuncionales, por supuesto. También presentaban una alimentación prohibida, tenían costumbres alimenticias prohibidas que no son parte del plan o el diseño del Eterno. Por supuesto, estas actividades alimenticias prohibidas están registradas en la Torá. Y bueno, me refiero, por supuesto, al consumo de animales con su sangre, animales vivos incluso, también carnes de animales que la Torá prohíbe para alimentación. Ellos no sabían distinguir entre lo santo y lo profano. Y también el punto número 3, tenían malos rasgos de carácter, tenían un comportamiento de injusticia, de rechazo hacia el prójimo, es decir, tenían estos rasgos de carácter negativos que a Adonai le desagradan, como la mentira, la desobediencia a los padres, la corrupción, la venganza, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos precisamente que estos eran los rasgos de carácter de los cananeos? Bueno, la misma Torá nos lo responde. Esto lo sabemos por Levítico 17, 18 y 19. El libro de Vayikra de Levítico 17, 18 y 19 presenta mandamientos que el Eterno registra en la Torá y que nos revelan cuáles eran las condiciones y el comportamiento de los cananeos. El Eterno estableció en estos capítulos mandamientos para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel,
para que se pudieran diferenciar de las naciones, específicamente de los cananeos. Y bueno, aquí en estos capítulos de Levítico 17, 18 y 19, aquí vamos a leer mandamientos que nos van a poder dar una idea de la forma de vida que tenían las personas de Canaán. Vamos nada más a leer un versículo en Levítico 18, 34 para que podamos confirmar que el Eterno quería que el pueblo de Israel fuera diferente a los cananeos. Vamos a Levítico 18. Levítico 18, 3 y 4. Dice: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No van a seguir su comportamiento, básicamente, sus estándares, su forma de vida. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Es decir, aunque como pueblo de Israel te encuentres entre cananeos, entre personas sin pacto, entre gentiles, entre naciones extranjeras, no debemos participar en sus costumbres, no debemos guardar sus estatutos o estándares de comportamiento, sino que debemos guardar las ordenanzas, los estándares de Adonai. Repito el versículo 4, Levítico 18, 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Adonai, vuestro Elohim. Y bueno, Abraham vivía entre los cananeos. Él observaba el comportamiento de su entorno. Él veía la manera en la que los cananeos se conducían en su vida y bueno, era una forma deplorable ante los ojos del Eterno. Entonces, ¿qué sucede en Harán? ¿Qué sucede en Harán, donde Abraham envía a su siervo? También era un pueblo o una zona idólatra, pero no hay evidencia de estos malos rasgos de carácter negativos, no hay evidencia de un comportamiento abominable, sino todo lo contrario, y lo vemos en la forma, en la manera en la que Rebeca se comporta, en la manera en la que Rebeca ya en el pozo se comporta y sirve agua al enviado de Abraham, a Eliezer, de manera desinteresada, también con una actitud de servicio le da de beber agua a sus camellos, como vamos a ver más adelante, y esto nos enseña que cuando se trata de tomar una decisión importante al elegir a la pareja, a nuestra compañera de vida, a nuestro cónyuge, debemos basarnos no en nuestros deseos, no en nuestros caprichos, no en nuestras carencias o la influencia del mundo, sino en encontrar para nosotros alguien con quien vas a ser compatible, con quien vas a mantener valores y principios compatibles con tus creencias, ¿sí? Que sea compatible con nosotros. Pablo dice lo siguiente en el Brit Hadashah. Recordemos que Brit Hadashah significa pacto restaurado o pacto renovado, conocido también como Nuevo Testamento. Vamos al Brit Hadashah en 2 de Corintios 6:14. Vamos por favor a 2 de Corintios 6:14. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Adonai, el Todopoderoso. Bien, Pablo aquí cabe aclarar que no está hablando de religiones, ¿sí? No está diciendo que no te cases con alguien que sea de otra religión. Lo que está diciendo es, o se está enfocando en rasgos de carácter de la persona, principalmente si se trata de una persona injusta o es una persona justa, en si contamina su carne y su espíritu por medio del comportamiento, o si es una persona que mantiene sana su carne y su espíritu porque es templo
del Ruach de Elohim. ¿Sí? Si es una persona que se deleita en los pecados o que rechaza los comportamientos pecaminosos, si es una persona violenta o es una persona servicial. ¿Sí? Todo lo que yo estoy mencionando son rasgos de carácter. ¿Sí? Porque ¿qué pasa muchas veces? Si nos enfocamos en la religión, muchas veces hay personas así en la misma religión que a pesar de profesar una religión puede, por sus rasgos de carácter, ser llamados incrédulos porque se deleitan en la injusticia, porque practican obras de la carne, porque se deleitan en el pecado, aún profesando una religión. Entonces, Pablo no se está refiriendo a que no te cases con alguien de una religión diferente, sino que tengas cuidado o más bien prestes atención a los valores que esa persona manifiesta en su comportamiento, a sus rasgos de carácter. Esto nos enseña que es más fácil modificar o cambiar una creencia, una doctrina, una religión, una emuná. Si tú y yo hemos cambiado también de doctrina, hemos cambiado de forma de pensar ahora que estamos caminando en las raíces hebreas. Es fácil modificar el cambiar una creencia, pero es muy difícil cambiar o modificar el comportamiento y los rasgos de carácter negativo de una persona. Claro que es posible, por supuesto, con el poder del Ruach HaKodesh, con la confianza total en el Eterno y con una vida basada en los mandamientos de Adonai, nuestro carácter y estos rasgos negativos de carácter también pueden ser modificados. Ahora, cuando alguien se casa sin considerar esto, debe tener esta esperanza en Adonai de que Adonai puede transformar a las personas, ¿sí? Pero es importante comenzar a caminar en la voluntad de Adonai, en su Torah. ¿Sí? Todo empieza por nuestras acciones para que a través de las acciones pueda también ser perfeccionado nuestro interior. ¿Sí? Y también algo importante, estar en oración por el cónyuge que está en yugo desigual bajo este criterio que te acabo de comentar. Para evitar este tipo de problemas en el matrimonio, debemos saber que los padres hebreos, o mejor dicho, de la cultura hebrea antigua, los hebreos de la antigüedad arreglaban el matrimonio de sus hijos. Por eso vemos a Abraham tomando decisiones acerca de quién va a ser la esposa de su hijo Isaac. Incluso puede presentar este criterio de que no quiere que sean personas cananeas por estos malos rasgos de carácter, sino que sea una persona de su parentela. Entonces, en la antigüedad, entre los hebreos, eran los padres los que escogían a las novias que serían las futuras esposas, como estamos viendo en este relato. También cuando el hombre se casaba, inmediatamente no se iba a vivir a otro lado, sino que añadía una habitación a la casa de su padre y ahí vivía por un tiempo o también siempre. ¿Sí? Todo depende del crecimiento material y familiar que tenga esta persona, pero es posible que viva siempre bajo la autoridad y bajo la tutela del padre, o la cobertura del padre, mejor dicho. Por eso en la antigüedad las familias enteras vivían bajo un mismo techo y bajo una misma cobertura patriarcal. ¿Sí? Era el patriarca la autoridad máxima o la autoridad más importante en una familia. Él decidía quién formaba parte de esa familia, por supuesto. Y bueno, todo esto también está basado en la creación, tomando como el modelo al Eterno. Recordemos que Adonai buscó ayuda idónea para Adán, para el primer ser humano, al que se puede llamar el primer hijo de Elohim. Vayamos, por ejemplo, a Génesis 2, 18 para ver esto en la escritura. Génesis 2, 18 dice aquí: dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. No es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea a él. El versículo 21 dice, Génesis 2:21, entonces Adonai Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Y luego dice el 24, lo que podría
lo que podríamos traducir como el primer mandamiento de toda la Torá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nos enseña que Adonai eligió una novia para Adán, que sería compatible con él. En hebreo esto se le llama eser kenegdo. Se tradujo como ayuda idónea. Vamos a ver aquí el término, la palabra eser kenegdo. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Ok. Está en el versículo 18. Aquí lo tenemos, ¿sí? Ayuda idónea es el término en español, como se tradujo, pero aquí en hebreo es el término eser kenegdo. Eser kenegdo. El primer término, que es eser, se traduce como ayuda. Y algo interesante que ya habíamos comentado en otra transmisión es que este tipo de ayuda no es una ayuda humana. Siempre que aparece este término, aparece como una acción de Adonai, por parte de Adonai. Cuando Adonai llega al rescate de su pueblo, se utiliza este término eser. Aquí está aplicado para la mujer que ha puesto por compañera de Adán. Por lo tanto, la mujer es ayuda que el Eterno provee al varón en este sentido. Y luego dice que es kenegdo. La palabra kenegdo no se traduce como idónea, sino que se traduce como neged, es decir, opuesta. Es una ayuda opuesta o es una ayuda en contraparte, ¿sí? Es una ayuda que va a confrontar. Y esto, bueno, es muy interesante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La mejor traducción de ayuda idónea sería ayuda que confronta, ¿sí? Ayuda que se opone. Es decir, es una ayuda de parte de Adonai que confrontará o complementará. Esta ayuda complementará al hombre cuando el hombre cumpla con la voluntad de Adonai, pero lo confrontará, será opuesta cuando el hombre se desvíe de la voluntad de Adonai. Esto precisamente como una ayuda del Eterno para que el hombre vuelva a encaminarse en la voluntad del Eterno. Y que es otra manera de decir que la mujer lo va a complementar también de esta manera, también a través de la confrontación. Es una forma de ayudarlo para que regrese al camino. Y bueno, este es el tipo de ayuda que Adonai provee cuando nos otorga el privilegio de tener una esposa. Si somos receptivos, amados hermanos, y escuchamos a nuestras esposas, podemos estar seguros de que todo nos irá bien. Es el mismo consejo que Adonai le dijo a Abraham sobre su esposa Sara. Esto está en Génesis 21:12, me parece. Vamos a Génesis 21. Génesis 21:12. Así es. Génesis 21:12. Dice, entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. No dicen algunas cosas. En todo lo que te dijere Sara, tu esposa, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, siguiendo el modelo de la escritura, de esa manera, en la antigüedad, escogían a sus esposas para sus hijos porque sabían que una esposa iba a actuar como una ayuda por parte de Adonai, ya sea para complementarlo o confrontarlo. Cualquiera de las dos acciones que desempeñe la esposa va a ayudar al varón a mantenerse en la voluntad del Eterno. Por supuesto, las mujeres o las hijas siempre podían decidir si casarse o no. No era una cuestión de obligación, no les obligaban a aceptar este acuerdo de matrimonio. Siempre podían decir sí o decir no, como sucedió con Rebeca en esta historia, en este relato en Génesis 24:58. Por supuesto, vamos a ir a detalle en el capítulo. Estoy saltándome solamente para explicar este punto. Entonces, Génesis 24. Aquí no, estamos en... Sí, Génesis 24:58. Dice, y llamaron a Rebeca, su familia, y le dijeron, ¿irás tú con este varón, con el siervo, es decir, este varón que la llevaría con su futuro esposo Isaac? ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, sí, iré. Aquí Rebeca pudo haber dicho que no, porque la mujer en el matrimonio antiguo tenía un poder de veto, podía decidir
si continuaba con el acuerdo matrimonial o no lo hacía. La aplicación el día de hoy de esto, amados hermanos, es que para las personas que actualmente se encuentran en una etapa de compromiso, con deseos de casarse, un buen consejo que podemos tomar de las Escrituras es buscar la bendición de los padres a la hora de elegir quién será tu cónyuge. Los padres tienen amor por sus hijos, los padres quieren lo mejor por sus hijos e hijas, por lo que una buena señal, que bueno, tú puedes tener esta buena señal para saber si la persona con la que quieres casarte será una bendición o en cambio va a ser una caída para tu vida, es la bendición de tus padres. Esa es la señal provista por las Escrituras para que puedas estar seguro de si vas a tener un camino fácil y de bendición con tu cónyuge o va a ser un camino de adversidad precisamente por los rasgos negativos de carácter de las personas. La aprobación de los padres. Pregunta cuántas personas se casan aún con la desaprobación de los padres. Incluso se casan envueltos en pleitos, en discusión, porque los padres no estaban de acuerdo con ese matrimonio. Cuando los padres no aprueban la relación, probablemente es porque se han percatado de algo que tal vez no estás viendo, amado hermano o amada hermana. Así que presta atención a esa señal si no te has casado, porque te estarás ahorrando muchos problemas en el futuro en el ámbito matrimonial. Por eso es muy interesante lo que sucedía en el pensamiento hebreo antiguo. En la antigüedad, los padres participaban en la elección del cónyuge. Así, los matrimonios no dependían del amor romántico que se promueve el día de hoy en las películas, sentimentalismos o malas decisiones por la juventud de los que quieren casarse. Eran matrimonios que podían ser felices, porque la diferencia con la actualidad es que en la actualidad, por ejemplo, se confunde el amor con un impulso, con un deseo, con un sentimiento que no se puede controlar. Pero en el pensamiento hebreo esto es diferente. Amor en hebreo es ahavá. En hebreo es algo que la persona elige ejercer. El amor en el pensamiento hebreo es algo que la persona elige hacer, ¿sí? Poner por acción. El amor en hebreo es algo que una persona puede elegir, ¿sí? La persona elige amar. De hecho, esto ya lo hemos comentado en el curso de introducción a la Torá, en uno de los capítulos en el que hablamos acerca del pensamiento hebreo, la ley en el pensamiento hebreo, donde mencionamos que la palabra amor, ahavá, está conformada de dos palabras hebreas que significan yo doy, ¿sí? Por lo tanto, amar en su definición más esencial significa yo doy. En esencia, amor se trata de dar. Entonces, el amor depende de la persona que decide dar a su cónyuge, no de la persona que recibe el amor. Por eso, los mandamientos principales de la Torá son una cuestión de decisión, son una cuestión de elección. Amar al Eterno y amar al prójimo como a ti mismo. Vayamos a Mateo 22:36. Mateo 22:36. Le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Lo que le están preguntando es cuál es el principal, no el primero, sino el principal de la Torá. Yeshua les dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos deriva todos los demás mandamientos de la Torá y los profetas. El amor es algo que podemos elegir hacer. No es como en la actualidad que se dice que nadie decide en el amor o que el amor es un sentimiento que nadie puede controlar. Yeshua confirma la Torá con esta respuesta, cuando dice que podemos decidir amar al Eterno y amar al prójimo. Y en este caso, el prójimo más próximo que tenemos es nuestro cónyuge, para quienes somos casados. Y de esta manera, cualquier matrimonio puede ser feliz, independientemente de cómo hayan concretado su relación, independientemente de cómo hayan iniciado su historia. Si hay una elección de una decisión de amar, de dar al prójimo, que es
tu cónyuge, bueno, será un matrimonio que caminará en la voluntad del Eterno. Cuando el hombre elige amar a su pareja como a sí mismo, eso es gran bendición. Y cuando la esposa elige respetar a su esposo, también es de gran bendición para el matrimonio. Y eso es un concepto también que se encuentra en el Brit Hadashah. Vayamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a regresar entonces a la porción de la Torá que estamos estudiando, Génesis 24:1. Sigamos leyendo. Bueno, voy a leer de nuevo desde el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y el versículo 4 dice, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bien, retomando entonces el relato, aquí Abraham esperó a ser viejo para buscar esposa para Isaac. En la tierra de Canaán no había una esposa adecuada, puesto que las naciones de Canaán, como ya hemos comentado, se caracterizaban por su comportamiento inmoral, injusto, idolátrico, que ya lo comentamos. Así que envía a Eliezer, su siervo, con este juramento, ¿sí? Este es un papel que en la boda hebrea se le llama casamentero, ¿sí? Un shidukin, para escoger novia para el hijo Isaac, ¿sí? Es decir, esta persona va a ser los ojos de Abraham, va a ser las manos de Abraham, va a ser los pies de Abraham. Va a ser los pies de Abraham porque se va a trasladar a su parentela, a su tierra, donde está la familia de Abraham. Va a ser sus manos, porque con sus manos va a ofrecer regalos, dote a Rebeca y a la familia de Rebeca. Va a ser sus ojos, porque va a observar a través de sus ojos a la persona, a la joven doncella que será elegida para esposa de su hijo. Sigamos leyendo el versículo 5. El criado o el siervo le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Les comentaba anteriormente que la mujer siempre puede tomar la decisión de si aceptar el acuerdo matrimonial o rechazar el acuerdo matrimonial. No es una cuestión de obligación como se llega a pensar acerca del mundo antiguo. Luego dice el versículo 6, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, o sea, que no lo regrese a tierra de su parentela, que en este caso es Harán. Luego el 7, Adonai, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Se refiere a Canaán. Él enviará a su ángel delante de ti, tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces también aquí una petición que hace Abraham es que este siervo, si Abraham llega a morir, no lo lleve de regreso a tierra de idolatría, a tierra de Harán, mucho menos a Ur de los Caldeos, porque Abraham confía en la promesa de Adonai, que esa tierra donde habita, a pesar de que hay naciones que actúan en contra de la voluntad de Adonai, la promesa del Eterno es que esa tierra será para su descendencia. En tiempos antiguos era necesario pagar una dote, sí, vamos a llamarle una dote, que es el precio por la novia del padre. Vamos a ver en qué consistió aquí. Versículo 8, 24:8 de Génesis. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Bueno, era un tipo de juramento antiguo donde la persona se comprometía a cumplir con su palabra, colocando su mano en el muslo de la persona de autoridad, en este caso Abraham. Versículo 10. Y bueno, aquí ponemos mucha atención en esto. El siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue.
tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, ¿sí? A la ciudad de Nacor, dice aquí. Entonces, lo que está tomando el siervo con estos 10 camellos y toda clase de regalos es lo que podríamos llamar una dote, el precio que se debe pagar por la novia del padre. De hecho, lo dije de manera incorrecta, no es un precio, no se trata como comprar a la novia, esa no era la manera en la que era vista la entrega de un dote. Evidentemente, en la actualidad, según el pensamiento del mundo, se puede criticar todas estas prácticas del pasado, pero en realidad la entrega de una dote se trataba realmente de una indemnización, ¿sí? Porque el padre estaba perdiendo a su hija con ese contrato matrimonial, estaba incluso perdiendo el producto del trabajo de su hija, ya que en la antigüedad todos trabajaban, tanto hombres como mujeres, ambos trabajaban en alguna actividad. Entonces la dote, este precio o este monto o este regalo, no es la compra de la hija, es una indemnización que, si lo pensamos bien, es un mishpatim. En hebreo, mishpatim es un derecho justo. Dote en hebreo, de hecho tengo la anotación aquí en el pizarrón. Una dote en hebreo es la palabra moar, ¿sí? Moar, dote. También se llega a utilizar en estas cuestiones de acuerdos matrimoniales en hebreo algo llamado matán, que son regalos. Entonces lo que está llevando el siervo de Abraham es moar, una dote, y además matán, regalos. También era costumbre en la antigüedad de llevar regalos a la novia para ganar su favor, para que dijera sí, cuando se le preguntara si estaba de acuerdo con la boda. Por supuesto, era una forma también de demostrar la capacidad de sustento que tenía el novio para brindarle esa seguridad a su futura esposa. El término hebreo matán, que son regalos, también lo vemos en diferentes partes aquí en este capítulo. No solamente se llevan regalos a la novia, también se llevan regalos a la familia, también como una manera no de comprar a la novia, sino ganar el favor de la familia, para que también tuvieran esa bendición por parte de los padres y la familia de la novia. Versículo 10, vamos a leerlo de nuevo. El siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Debemos saber que Abraham era un hombre muy rico, porque lo que envió a su siervo, ¿sí? Estos dos recursos, tanto el dote como los regalos, pues era una mínima parte de lo que tenía Abraham y lo que estaría heredando a su hijo Isaac. Dice aquí que el siervo solamente se llevó estos camellos y estos regalos como una muestra, ¿sí? Como una primicia, por así decirlo, de lo que hay detrás de ello en cuanto a la riqueza de Abraham. Entonces, una dote también es una demostración de la capacidad de sustento que tiene la familia del esposo o el esposo en sí. Dice aquí que el siervo llega a Nacor, ¿sí? Nacor es un nombre tanto de la ciudad como del hermano de Abraham. Esto es en Harán. Y bueno, solamente para señalar dónde se encuentra este punto en el mapa, ¿sí? Lo señalo de esta manera. Bueno, Abraham ya vivía en un lugar llamado Hebrón. Hebrón se encuentra justamente cerca de lo que actualmente es Jerusalén, en territorio de Canaán, que es todo lo que estoy señalando en rojo. Y de aquí tenían que el siervo cruzar de nuevo, regresar en el río, hasta un punto que se encuentra aproximadamente donde estoy señalando, que es aquí. Aquí se encuentra Harán, y donde muere el padre de Abraham, la última ciudad de Mesopotamia que Abraham pisó antes de cruzar el río Éufrates, y muy cerca de esta ciudad se encuentra la ciudad de Nacor. ¿De acuerdo? Nacor. Bien, ese es el trayecto que, bueno, en este caso el siervo tuvo que hacer para llegar a este lugar, a la parentela de Abraham, y aquí elegir a quien sería la esposa de Isaac. Bien, este nombre de Nacor también es el nombre de uno de los hermanos de Abraham, ¿sí?
es tanto el nombre de la ciudad como el nombre de uno de los hermanos de Abraham, lo que también nos hace pensar que eran personas acomodadas, eran personas de dinero, tanto como para asignar su propio nombre a un territorio. Bueno, luego dice que se dirige el siervo a un pozo donde espera a las mujeres que tenían la costumbre de ir a sacar agua al pozo. Lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de la mujer samaritana que acude al pozo y tiene un diálogo con Yeshua. Sigamos leyendo el pasaje de la Torá. Estamos aquí en Génesis 24. Ahora vamos a leer a partir del 11. Dice lo siguiente: E hizo arrodillar sus camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Versículo 12. Y dijo: Oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Versículo 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Bien, aquí también podemos aprender lo siguiente. Me llama mucho la atención el versículo 14, donde el siervo Eliezer levanta una oración al Eterno para pedirle sabiduría, para pedirle confirmación respecto a quién sería la esposa de Isaac. Cuando se trata de buscar una compañera de vida o un compañero de vida, debemos poner toda nuestra confianza en Adonai, orar por la persona que será nuestro cónyuge, no dejarnos llevar por los deseos carnales, por las influencias de las personas que nos rodean, por caprichos, por supuesto que no, sino permitir que sea nuestro Padre Eterno quien elija a la persona indicada para nosotros. Aquí Eliezer oró para pedir sabiduría, para pedir dirección, para pedir éxito en su propósito de encontrar a la mujer indicada. De hecho, es la primera oración registrada en la Torá. Esta oración de Eliezer pidiendo el favor del Eterno para tener éxito en la misión que le encargó a Abraham es la primera oración de la Torá. Génesis 24:14, leamos de nuevo. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. También esta condición que establece, o esta confirmación que establece el siervo de Abraham es interesante. Evidentemente tiene que ser una confirmación visual, un comportamiento que él pueda observar en la doncella y que sea todo lo contrario a lo que se esperaría de una mujer cananea. Ya hemos comentado que en Canaán se tenía esta actitud, rasgo de carácter no adecuado, negativo, de injusticia, de egoísmo, de no pensar en el prójimo. Bueno, entonces fue la prueba indicada para localizar o encontrar a la mujer que sería todo lo contrario a lo que podía observarse en Canaán. Bien, entonces Eliezer tenía una gran responsabilidad, ya que debía volver con la mujer indicada, una mujer que fuera de bendición, no una maldición para la casa de Abraham, sino que fuera una eser kenegdó, una ayuda que confronta, pero también una ayuda que complementaría a Isaac. Y ella sería la heredera junto con Isaac del pacto de Adonai, el pacto que Adonai hizo con Abraham y Sara. Recordemos que Adonai estableció que a través del linaje de Abraham se iba a escoger un linaje, un pueblo para servir al Eterno. Entonces, esa persona que Eliezer iba a escoger sería posteriormente una matriarca, ¿sí? Una persona de gran importancia y de influencia para su descendencia, esa descendencia que el Eterno ya había escogido para sí. Entonces, por supuesto, ante una responsabilidad así, ante una elección tan importante como la elección de un cónyuge, debemos poner esto en manos de Adonai. Y bueno, eso fue justamente lo que sucedió en este caso. Y bueno, también vemos aquí que Eliezer pide una señal, dar de beber agua tanto a Eliezer como a los camellos sedientos,
lo que, si lo pensamos bien, implicaba una verdadera prueba de carácter y de servicio. Con esa acción sería evidente que se trataría de alguien servicial, amigable, dispuesta a ayudar, con una actitud de servicio y de ayuda al prójimo. Y estos son rasgos de carácter agradables para el Eterno. Todo lo contrario a lo que podríamos encontrar en Canaán. Y estas características se cumplieron en Rebeca, en Rivka, en hebreo. Vayamos a versículo 15, continuando aquí con la lectura de este pasaje. Dice el versículo 15, estamos en Génesis 24, 15. Un momento, por favor. Bien. Estamos entonces en Génesis 24, 15. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Entonces es importante resaltar que la respuesta no solamente es bebe, sino es bebe, señor mío, lo que habla de la amabilidad de Rebeca. Y aparte dice, se dio prisa, no hizo las cosas con lentitud o por compromiso, dice que se dio prisa, lo cual también habla de la actitud de servicio que tenía esta mujer. Versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Bueno, esta actitud de amor incondicional hacia el extranjero y la actitud de servicio, sabemos que fue la evidencia de que era la indicada para ser la esposa de Isaac. Esta joven sería un buen complemento. No solamente era una mujer joven y virgen, como lo describe aquí la Torá, también era de la familia correcta, elegida por Abraham, y además tenía estos rasgos de carácter diferente a lo que vemos en Canaán, que es una persona generosa y amigable, lo que la perfiló como la mujer elegida. Sigamos leyendo ahora Génesis 24. Vamos a dar un salto al versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Bueno, aquí ya estamos viendo este tema de los regalos y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Ella responde, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. 25. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. 26. El hombre, Eliezer, el siervo de Abraham, entonces se inclinó y adoró al Eterno. Entonces, cuando se trata de encontrar a la persona indicada, por supuesto que debemos dar gracias al Eterno, porque es el Eterno quien nos está permitiendo, nos está ayudando a elegir a nuestro cónyuge. Y en este caso también vemos una actitud de hospitalidad por parte de Rebeca, y sabemos que tanto Abraham como Sara tenían la misma actitud, el mismo comportamiento de hospitalidad, y eso también habla del rasgo de carácter de esta mujer. Entonces aquí se menciona que Eliezer le va a dar a Rebeca, por supuesto, regalos, ¿sí? Aquí está, se va a hablar, como ya comentamos, se va a hablar tanto de Mohar o Moar, que es dote, y se va a hablar también de Matán, que son regalos tanto para Rebeca y para su familia. También se puede entender esto como una dote, una Mohar o una Moar en hebreo. Voy a adelantarme al versículo 53 solamente para confirmar que también se otorgaron regalos a la familia. Génesis 24, 53. Ya regresaremos también a este versículo más adelante. Génesis 24, 53. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, dio a Rebeca y también dio cosas preciosas
a su hermano y a su madre en este caso. Entonces el propósito, como ya comentamos, de dar estos regalos y esta dote, no es comprar a Rebeca, sino lograr el favor de ella y el de su familia. Y como comentamos anteriormente, era un acto de indemnización, un derecho justo que en la actualidad pues se vería como criticado, precisamente porque bajo este pensamiento que el día de hoy existe acerca de los derechos de la mujer, un pensamiento feminista, se vería como algo malo porque parece una compra, pero no es así. Se trata de una indemnización. En la antigüedad era visto como un acto de gran respeto por la familia de la que va a ser la esposa. Era la forma de mostrar importancia a la familia de la novia. Y cuando no existía ese dote o esos regalos, bueno, era visto también como una ofensa y por supuesto el novio que desea casarse pierde puntos ante la familia, ¿verdad? Y hay desconfianza también por parte de la novia y eso afectaba antes en su elección de continuar con el acuerdo matrimonial. Y luego dice el 54, comieron, bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. ¿Sí? Aquí dice, bueno, este es Eliezer. Luego dice, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. 56. Él les dijo, no me detengáis, ya que Adonai ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor, se refiere a Eliezer. 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella, a Rebeca, y preguntémosle. O sea, para ya finalizar el acuerdo, el último paso, digamos, de esta primera parte del acuerdo matrimonial es preguntarle a la mujer si deseaba casarse, si deseaba continuar con el proyecto matrimonial en este caso. El versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió con total convicción, con total seguridad, sí iré. En este relato de la búsqueda de la esposa para Isaac, que es Rebeca por parte del siervo de Abraham, encontramos patrones que están relacionados con el plan de salvación de Adonai para su pueblo escogido. El Eterno quiere escoger a un grupo de personas, convertir a este grupo de personas en un pueblo que serán un pueblo de sacerdotes y gente santa, y que además este pueblo será quienes conformarán lo que proféticamente se llama la novia del Mesías o la novia del Cordero. El propósito de Adonai es formar un matrimonio entre el pueblo de Adonai y el Cordero que es Yeshua, de la misma manera que hizo Abraham con el arreglo del matrimonio de Isaac. Y esto lo podemos confirmar en el Brit Hadashah en Apocalipsis 19. Vamos por favor a Apocalipsis 19:7. Dice lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Entonces tenemos aquí a los santos son los que creen en el Mesías Yeshua y guardan los mandamientos de Adonai, son llamados santos, son un pueblo que también a nivel profético son llamados la novia del Cordero, y dice aquí que es vestida de lino fino, resplandeciente, porque eso representa sus obras justas. Quiero recordarles que en los estudios que hacemos de la Torá, que estamos haciendo cada Shabbatot, de las porciones de la Torá, también es importante reconocer, especialmente en Bereshit, en el libro de Génesis, vamos a reconocer patrones en los relatos, porque esa es la finalidad. Los relatos que vamos a leer como tal no te los presentan en mandamientos, no te dice mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, sino que la voluntad del Eterno está siendo presentada a través de relatos. Y este relato de la búsqueda de la esposa de Isaac no es la excepción. Todos estos relatos tienen la intención de mostrarnos algo, de revelarnos el mensaje principal, el mensaje bíblico de salvación por medio de estas situaciones que la Torá registra. Aquí en el libro de Génesis, o también llamado Bereshit, es un libro que nos habla proféticamente a través de los eventos de los patriarcas, ¿sí?
Y este relato sobre la esposa de Isaac es una proyección profética del matrimonio de Yeshua con su pueblo. Aquí, por ejemplo, creo que hice también la anotación, ¿sí? En este relato, amados hermanos, podemos ver en Abraham un tipo o una representación de Elohim, del Padre Eterno, ¿sí? Abraham representa en este relato al Padre Eterno. Vamos a respaldarnos con algunos versículos de la Escritura. En el caso de Abraham como el Padre Eterno podemos ver Mateo 22:2. Vamos a ver Mateo 22:2. ¿Qué nos dice? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Sí? Entonces ahí vemos una referencia profética de que el reino de los cielos, en otras palabras, el mensaje principal de las Escrituras es que el padre está eligiendo esposa para su hijo, de la misma manera que Abraham estaba buscando esposa para Isaac. También vemos que el siervo, que en este caso es Eliezer, algo importante también que debemos comentar es que Eliezer significa mi Elohim es ayuda, ¿sí? O ayuda de Elohim. Mi Elohim es ayuda o ayuda de Elohim. Y este siervo representa proféticamente al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad del Eterno. Vamos a ver esto en Juan 15:26. Vamos a Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí vemos cómo el Ruach de Santidad, el Espíritu de Santidad, da testimonio del Mesías Yeshua, de la misma manera que Eliezer le da testimonio a Rebeca acerca de Isaac y su familia. Luego tenemos también esta referencia profética de Isaac. Isaac representa al Mesías, representa al Hijo de Elohim. Podemos ver una referencia en las Escrituras, Mateo 3:17. Vamos a ver, Mateo 3:17 dice, hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, refiriéndose al Mesías Yeshua en la carne. Y luego tenemos también esta referencia de Rebeca que representa a la novia del Mesías. Algo también importante que debo comentar es que la palabra, Rebeca, el nombre en hebreo es Rivka, y Rivka significa atar o sujetar. Y eso también tiene un significado en el sentido de que Rebeca está dispuesta a sujetarse, es una mujer sujeta, es una mujer que se ata, por así decirlo, en este caso a quien sería su esposo. Si nos ponemos en la condición de novia, en el sentido de que somos un pueblo escogido para el Cordero, entonces también debemos ser sujetos, debemos estar atados, debemos ser siervos para nuestro Mesías Yeshua. Y bueno, aquí la referencia de Rebeca como Israel o como el pueblo escogido de Adonai lo tenemos en Apocalipsis 19:7. Vamos a Apocalipsis 19:7. Dice lo siguiente aquí en la Biblia: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y es una referencia al pueblo de Israel que ha sido reunido de entre todas las naciones. Y bueno, finalmente, más adelante vamos a ver la participación, dice, de unos varones. Dice de unos varones que son otros siervos. Recordemos que Abraham envió al siervo principal, en español dice el más viejo, pero representa que es el de mayor experiencia o el de mayor confianza, pero no fue solo, fue acompañado de otros siervos de Abraham, que en este caso son descritos como los varones, y en este caso está representando a los ángeles que estarán tomando de todas las naciones, de todos los puntos de la tierra, a los escogidos cuando sea el regreso del Mesías Yeshua. Veamos también Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, ¿sí? Y comparto. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Refiriéndose a la novia del Mesías, al pueblo de Israel. Entonces,
En este relato, Abraham manda a su siervo para encontrar una esposa para su hijo Isaac, de la misma manera que el Padre Eterno envía a su Ruach, a su espíritu a la tierra, para buscar y sellar a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que crean en el Hijo, que crean en el testimonio del Hijo. En el relato vemos cómo el siervo, que representa al Ruach HaKodesh, le da testimonio a Rebeca de la existencia del Hijo, que es Isaac, y también le dice que nació de una manera milagrosa. Vamos al pasaje de la Torá, a Génesis 24. Vamos a Génesis 24. Y esto está en el versículo 36. Vamos a Génesis 24, 36. Lo voy a leer desde el 34. Dice Génesis 24, 34. Entonces dijo, yo soy siervo de Abraham. 35. Adonai ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Es decir, está hablando de las propiedades que Abraham está heredando a Isaac. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, refiriéndose a Isaac, quien le ha dado a él todo cuanto tiene, ¿sí? Y bueno, eso también es una referencia, por supuesto, del Mesías Yeshua, porque también la Biblia nos dice que toda la creación se ha puesto al servicio del Mesías Yeshua. Y bueno, aquí, ¿qué pasa en esta similitud? ¿Cómo podemos entender esta labor que está haciendo Eliezer al darle testimonio de Isaac, al darle testimonio de Abraham a esta mujer que está del otro lado del río? ¿Sí? Es decir, Eliezer fue a territorio gentil del otro lado del río para darle testimonio del hijo y además el testimonio de su nacimiento milagroso. Y esto también es una confirmación de esta referencia profética en el Mesías Yeshua. Vayamos de nuevo al Brit Hadashah, Juan 15. Vamos a Juan 15, 26. Veamos lo que dice. Juan 15, 26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien yo os enviaré del Padre, será enviado del Padre, de la misma manera que Abraham envió a su siervo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. De la misma manera que Eliezer dio testimonio de Isaac, el Ruach HaKodesh nos da testimonio acerca del Mesías Yeshua. Y el siervo lleva regalos, lleva dote, que es una representación de los dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esos son los regalos que otorga por supuesto, a la novia, a la que es el pueblo escogido. Esto también está en el Brit Hadashah. Vayamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Ruach, del Espíritu, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones en sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. 11. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Sí? Y bueno, también vemos esta referencia de los regalos que son entregados al pueblo de Elohim, al pueblo escogido por parte del Ruach, en 1 Corintios 2, 12. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Sí, un momento, por favor. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Entonces es una manera también de entender, de la misma manera que Eliezer llevó estos regalos que no representan todas las riquezas de Abraham y de Isaac, sino es una muestra de esos regalos. De la misma manera,
El Ruach HaKodesh se manifiesta en nosotros con estos dones para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Bien, entonces los dones del Espíritu es ese regalo, es ese dote que el Padre nos manda para que conozcamos las riquezas del Mesías y también para ganar nuestro favor. Por su parte, regresando al relato de la Torá, Rebeca fue una joven virgen y eso también tiene un significado, porque de la misma manera que ella fue virgen, también la novia del Mesías debe mantenerse pura sin contaminarse con otros, sin contaminarse con el pecado. Veamos esto también como una referencia escritural en el Brit Hadashah, 2 Corintios 11.2. Vamos a 2 Corintios 11.2. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Repito, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Y también vemos esto en Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre todos los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. 5. Y en su boca o en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim, refiriéndose una vez más al pueblo escogido de Adonai. Entonces, como la novia escogida, el pueblo del Eterno debe decidir ir con el Mesías, ¿sí? Recordemos que en la antigüedad, en este acuerdo matrimonial, siempre se daba a la mujer la posibilidad de elegir si aceptar o no aceptar este acuerdo matrimonial. De la misma manera que Rebeca pudo elegir, ella, sin haber visto a Isaac, su futuro esposo, solamente se basó en el testimonio de su siervo y también en los regalos entregados. Ella mostró estar decidida, estar convencida de que deseaba ir con su futuro esposo. Y de la misma manera eso debe suceder con el pueblo del Mesías, con el pueblo de Adonai. Regresemos aquí a la Torá, en el pasaje clave que estamos revisando el día de hoy, Génesis 24:54. ¿Sí? Vamos a... Déjenme cerrar un momento la aplicación. Sí, mientras tanto voy a revisar cómo vamos. Bien, toda. Estamos entonces en Génesis 24. Aquí está. Vamos al versículo 54 para ir avanzando. Bien, dice entonces Génesis 24:54, ya que Rebeca decidió ir con su esposo, dice entonces que comieron y bebieron con él, refiriéndose al siervo. La familia Rebeca y el siervo comieron juntos y los varones que venían con él durmieron. Y estos son los varones que hemos comentado ya anteriormente, que son estos, los varones, los otros siervos que acompañaron al siervo principal Eliezer. Es una representación, por supuesto, de los ángeles, como ya vimos. Y bueno, dice lo siguiente. Génesis 24:54. Y comieron y bebieron con él, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Es decir, regresar a tierra de Canaán. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días. Espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. Entonces él dice, no me detengan, ya que Adonai ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y vamos a preguntarle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió que sí. Dice, sí, iré. Y bueno,
luego de que Rebeca aceptara ir con su futuro esposo, sucede algo también interesante y podemos estar seguros de que en esta lectura, en este relato, estamos viendo una proyección profética del plan de salvación de Adonai para su pueblo escogido. Vamos a leer lo que sigue. Entonces, estamos en 24:56 de Génesis. Entonces dejaron ir a Rebeca y Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza y al criado de Abraham, a sus hombres. 60. Versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Rebeca está recibiendo la bendición de su familia. Ya comentaba anteriormente que un gran consejo de la Torá para todos aquellos matrimonios que quieran emprender ese camino, también deben tener, aceptar, buscar la bendición de los padres, en este caso la bendición de la familia. Entonces dice que bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y dice que se fue. Bien, entonces una vez que Rebeca acepta ir con su futuro esposo, Isaac, también se fueron sus doncellas con ella, que en tiempos antiguos también solían tratarse de mujeres jóvenes o también mujeres vírgenes. Y a nivel profético, esto también sucederá con el pueblo de Israel cuando regrese el Mesías Yeshua, o mejor dicho, cuando el Mesías Yeshua sea anunciado. Recordemos que esto ya lo hemos visto en un estudio sobre una de las fiestas del Eterno, la fiesta con la que se inician las fiestas del séptimo mes. Estoy hablando de Yom Teruah. Se va a escuchar la gran voz de shofar anunciando el regreso del Mesías Yeshua. Sabemos que los muertos en el Mesías Yeshua van a resucitar y la casa de Israel, tú y yo, que estamos actualmente dispersos en todas las naciones, bien, la casa de Israel que se va a encontrar en tierra de gentiles serán elevados en el aire por los siervos de Adonai, que son los ángeles, para encontrarse con el Mesías cuando venga en las nubes. Y bueno, todas las naciones serán testigos de ese encuentro. Y eso también podemos respaldarlo con el Brit Hadashah, con el pacto restaurado, en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. De la manera en la que Rebeca fue llevada por estos varones al encuentro con Isaac, es la misma referencia profética ahora acerca del pueblo del Eterno. Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a 4:16, que nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, con shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces también es importante aquí aclarar que dice que que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, se refiere a Israel, se refiere a la casa de Israel, la casa de Efraín, que actualmente se encuentra dispersa entre las naciones, porque eso está en las profecías. De la misma manera que Rebeca es elevada y llevada a la tierra de Canaán junto a Isaac, así también resucitarán los que hayan muerto con la esperanza del Mesías Yeshua, con la esperanza de la resurrección, y los que vivan en ese tiempo serán transformados también con nuevos cuerpos, revestidos de nuevos cuerpos, serán trasladados a Israel desde todos los confines de la tierra para así ser llevados a esta tierra prometida para estar junto al Mesías. Y sobre esto hay muchas referencias proféticas a lo largo de todas las escrituras. Vamos a leer algunas de ellas. Vamos a empezar primero con la enseñanza de Yeshua. La enseñanza de Yeshua está en Mateo 24:31. Vayamos por favor a Mateo 24:31. Dice: y enviará a sus ángeles, bueno, lo voy a leer desde el 30, Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Desde dónde van a juntar a los escogidos? Desde los cuatro vientos. Eso quiere decir desde todos los puntos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. ¿Sí? Y esto en palabras del Mesías Yeshua. Vamos a ver si esto también está en la Torá. Vamos a Deuteronomio 34. ¿Sí? Vamos a ver si la enseñanza del Mesías Yeshua coincide con la Torá. Dice la Torá, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Versículo 5. Y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y esto es una referencia al cumplimiento de la promesa de Adonai con Abraham, que dice que va a entregar la tierra prometida, Canaán, a la descendencia de Abraham. Y sabemos también que si creemos en el Mesías Yeshua, linaje de Abraham somos. Otra referencia, ahora vayamos a los profetas para ver esta misma enseñanza en los profetas. Ya lo enseñó Yeshua, ya lo vimos en la Torá. Ahora vamos a los profetas, empezando con Jeremías. Déjenme ver si este es el versículo 29. Un momento, por favor. Bien. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es ese fin que debemos esperar? Dice lo siguiente, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis. Yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Adonai. ¿Y qué dice a continuación? Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sí? Es otra referencia de que Adonai va a tomar a su pueblo escogido, aunque esté disperso en todas las naciones, para cumplir la promesa de llevarlo a la tierra prometida y llevar a cabo este matrimonio entre el pueblo escogido y el Mesías Yeshua. Y bueno, como estos textos hay muchas referencias bíblicas, toda la Biblia nos habla de lo mismo. Isaías 27:13, vamos a Isaías 27:13, dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Asiria fue responsable de esparcir por el mundo a las 10 tribus perdidas, a la casa de Israel, del cual formamos el día de hoy, formamos parte tú y yo si creemos en el Mesías Yeshua. Y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Isaías 11:12. Isaías 11:12. Dice lo siguiente, y levantará pendón a las naciones. Este pendón a las naciones es una referencia al Mesías Yeshua. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Isaías 64. Vamos a Isaías 64. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Sí, bueno. Isaías 43:6, Isaías 49:18, todos estos textos, amados hermanos, todos estos textos hablan acerca de lo mismo, de cómo seremos, de cómo los escogidos de Adonai, los que se hayan mantenido fieles a su voluntad, serán reconocidos y congregados delante del Mesías, y esta es la culminación del plan de salvación de Adonai para todos los santos, que van a tener acceso al reino milenial del Mesías Yeshua. Bien, regresemos ya para finalizar la última parte de lo que vamos a estudiar de la porción de la Torá de esta semana, Génesis 24:64. Vayamos a Génesis 24:64. Dice,
Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Lo voy a leer desde antes, lo voy a leer desde el 61, desde el 62 dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el camino hacia nosotros? ¿Sí? Es decir, Isaac también venía hacia ella. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Luego dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 67. Y trajo Isaac a la tierra de su madre Sara, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien, el hecho de cubrirse, aquí dice que entonces ella tomó el velo y se cubrió. Es una expresión, por supuesto, de respeto, de sometimiento, pero también de recato y de modestia. Fue una forma de mostrar que está dispuesta a sujetarse a su futuro esposo en obediencia. Y de esa manera también la novia del Cordero, nosotros, el pueblo de Adonai, debemos mostrar recato, debemos mostrar modestia por medio de la santidad y por medio también de la obediencia a la palabra de Adonai. Cuando la novia del Mesías ha decidido, o mejor dicho, cuando las personas han decidido ser parte del pueblo escogido de Adonai, es decir, han aceptado al Mesías como su Señor, ahora el trabajo de esa persona es ser guiada por el Espíritu de Santidad, que en este caso es el siervo de Elohim, para vivir en obediencia, ¿sí? Ser conducidos por el Mesías, ser conducidos por el Ruach HaKodesh hacia el Mesías Yeshua. Recordemos que Canaán era una nación que tenía un estilo de vida deplorable para el Eterno, había inmoralidad sexual, prácticas alimenticias prohibidas, había injusticia, había rechazo hacia el prójimo, rasgos de carácter negativos por parte de los cananeos. Y luego tenemos aquí que a partir de esa descripción de los cananeos, el Eterno en Levítico 17, 18 y 19, ¿sí? Establece mandamientos para que el pueblo escogido no sea como los cananeos. Estos mandamientos son para ser diferentes a esa generación y ser diferentes también a ese grupo de personas, ¿sí? Abraham prefirió que la esposa de Isaac no fuera cananea, de la misma manera que el Eterno no va a elegir gentiles fuera del pacto, no va a elegir personas que estén en pecado, personas que no estén guardando la voluntad del Eterno para ser la novia del Mesías, para ser la novia del Cordero. Y además, en varias partes o en varios versículos de Levítico 17, 18 y 19, hay una instrucción que se repite por parte de Adonai. Adonai nos instruye que seamos santos, que seamos santos. Aquí dice en Levítico 19:12, vamos a leer Levítico 19:12. No juraréis falsamente por mi nombre, no. Es Levítico 19:2, perdón. Sería Levítico 19:2, sí. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Elohim Adonai vuestro Elohim. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. Y bueno, sabemos que esta palabra, la palabra santos, que en hebreo es kadoshim, viene de este término, kadosh. Y kadosh significa que es algo sagrado. Viene de la palabra kadash, esta es la raíz de la palabra kadosh, que es kadash, y que significa, aquí dice, por ejemplo, ser limpios. Nos pide Adonai ser limpios. Nos pide Adonai ser apartados. Nos pide Adonai ser consagrados, ser dedicados a Él, ser prometidos a Adonai, ser purificados, ser santificados, ¿sí? Ser santos. Eso es lo que Adonai está pidiendo con esta instrucción que está justamente dentro de estos
mandamientos que son para diferenciarnos con el comportamiento de los cananeos. Entonces Adonai nos pide que seamos santos. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es quien nos capacita para mantener santidad y obediencia a la palabra del Eterno. Entonces voy a finalizar con esto. Si nosotros como pueblo del Eterno somos la novia para el Cordero y debemos mantener santidad y obediencia a la palabra, bueno, ¿qué debemos hacer para mantenernos apartados? Y voy a finalizar con algunos puntos interesantes, importantes que debemos asumir para nuestra vida. Punto número 1. Abandonar los deseos de la carne y los caminos del mundo. Esto lo vemos en Juan 17, 15 al 19. Juan 17, 15 al 19. Dice lo siguiente. Punto número 1. Abandonar los deseos de la carne y los caminos del mundo. Dice esta oración del Mesías: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, para ser santos o para vivir en santidad, solamente lo podemos hacer por medio de la verdad, y la verdad es la Torá del Eterno. Lo confirmamos aquí con Primera de Juan 2.15. Vamos a Primera de Juan 2.15 y dice lo siguiente. Nos pide lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Elohim? Es la Torá. Entonces aquí hay dos puntos. El primer punto es ya no permitir ser guiados por los deseos de la carne, ya no caminar en los caminos del mundo, la manera en la que se comporta el mundo, pero también nos dice que constantemente nos santifiquemos en la verdad, y la verdad es la Torá. Punto número 2. Debemos ser esforzados y valientes ante las adversidades de este mundo. Y para esto vamos a ver un pasaje, un versículo de una parábola muy interesante que nos enseña el Mesías Yeshua en Marcos 4:16. Vamos a Marcos 4:16. Bien, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, se refiere a personas, un grupo de personas que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, es decir, no tienen la raíz, las sendas antiguas, no tienen la Torá, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice aquí, entonces, el punto aquí o la recomendación es ser fieles al Eterno aún en la tribulación, aún en la adversidad. No seamos como los que pecan cuando hay problemas, ¿sí? Cuando se presenta un problema es cuando es más fácil pecar. Nuestra vista, nuestra mente debe estar puesta en las cosas eternas. Punto número 3. No permitamos que lo material, las riquezas y las codicias de este mundo nos hagan tropezar. Vamos aquí también a Marcos 4:18. Aquí estoy. Dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre los espinos, refiriéndose a otro grupo de personas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Son personas que reciben la palabra del Eterno, ¿sí? Pero los afanes, las preocupaciones de esta generación, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosas, dice aquí. Entonces, tampoco debemos permitir, amados hermanos, que nos afanemos por las cosas materiales, por las cosas temporales de este mundo, mientras esperamos nuestro encuentro con el Mesías. Esto también es algo que nos enseña el Mesías Yeshua en Lucas 12:31. Vamos a Lucas 12:31, que dice lo siguiente. Desde el 30, Lucas 12:30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero y el término que se utiliza es etnos, ¿sí? Etnos. Aquí debió traducirse los gentiles,
porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de las cosas materiales, del sustento diario. Tenemos necesidad de ello, pero nos dice el Mesías Yeshua, mas buscad el reino de Elohim y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, no debemos permitir que los afanes, las preocupaciones por objetivos materiales y por objetivos temporales nos hagan tropezar o nos hagan manchar ese perfil que debemos mantener como la novia del Mesías, como la novia del Cordero. No nos dejemos engañar por las riquezas ni por las codicias de este mundo. Punto número 4. Mantengamos la obediencia a la Torá de Adonai como Yeshua nos enseñó. Vayamos a 1 de Juan 2:4. Vayamos a 1 de Juan 2:4. Nos dice lo siguiente: el que dice yo le conozco, refiriéndose al Mesías Yeshua, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Yeshua debe andar como Yeshua anduvo, ¿sí? Debe andar como Yeshua anduvo. Yeshua viene por una esposa apartada. Viene por una esposa sin mancha ni arruga, sin defecto. Y sabemos que Yeshua no vino a cambiar la Torá de Adonai. Él no vino a cambiar mandamientos. Yeshua confirma que él vino a establecer la voluntad de Adonai, es decir, su Torá, y que de hecho debemos conocer su Torá, y también será su Torá la que también o la voluntad, para quienes seguimos la voluntad de Adonai, es uno de los criterios para tener acceso al reino. Vayamos al Brit Hadashah, Romanos 12:2, que nos dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, su Torá, que es agradable y perfecta. Y también leemos en Juan 15:10 lo siguiente. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Queremos permanecer en el amor del Mesías Yeshua como la prometida del Cordero. Debemos entonces guardar los mandamientos para permanecer en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el pueblo de Adonai, como novia del Cordero, estamos en proceso de santificación, y esto se logra haciendo la voluntad de Adonai, es decir, guardando los mandamientos del Eterno. Punto número 5. Trabajar en nuestros malos rasgos de carácter, ser diferentes al mundo. ¿Sí? Ser apartados es también un esfuerzo por trabajar en todos esos rasgos de carácter que hemos heredado de nuestras generaciones, que también hemos heredado de la influencia social que existe en el mundo, porque vivimos en una época en la que ya pocas personas piensan en el prójimo, y esa tendencia se va a incrementar. Es una generación egoísta. La Biblia describe claramente nuestra generación en 2 de Timoteo 3:1-5. Vayamos a 2 de Timoteo 3:1-5. Bien. Solo un momento, déjeme ver cómo vamos aquí. Bueno, ya estamos terminando, amados hermanos. También me gustaría saber si este mensaje ha sido de bendición para ti. Apóyame por favor con tu like para que este video pueda ser promovido y pueda ser recomendado cada vez a más personas. Si este video te está haciendo de bendición, dale like, y también pues me motiva para, continuar y poder hablar 3 horas acerca de este pasaje. No se crean, vamos ya terminando con este tema. Dice entonces, estamos aquí en 2 de Timoteo 3:1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está describiendo a nuestra generación, que ya nos encontramos en el final de los tiempos. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todas estas descripciones son descripciones de personas
que no están guardando mandamientos que están en Levítico 17, Levítico 18 y Levítico 19, que son mandamientos para diferenciarnos de Canaán y de Egipto y de otras naciones que no agradan al Eterno. Entonces dice aquí, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí Shaul, esta información la toma de la Torá, ¿sí? Son hombres que están rompiendo mandamientos de la Torá, específicamente de estos capítulos de Levítico que te he comentado. Luego dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, estas descripciones son descripciones de cómo eran en cuestiones de rasgos de carácter las personas de Canaán en el tiempo de Abraham. ¿Qué dice aquí? A estos evita. Y esa era la razón por la que Abraham manda a su siervo a que no elija mujer cananea para Isaac, sino que sea de una mujer de su parentela. Entonces, estos puntos que acabo de leer o estas descripciones realmente son idénticos a los rasgos de carácter que debemos trabajar. Es decir, si en algún momento nosotros nos identificamos con alguno de estos defectos, si en algún momento analizamos nuestro comportamiento y podemos estar llegando a ser descritos como algunos de estos adjetivos, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que debemos trabajar en ese rasgo de carácter. Debemos permitir ser limpiados y lavados por la palabra de Adonai, lavados por su Torah, ¿sí? Y también pedir del poder del Ruach HaKodesh para poder mantenernos en esos estándares de comportamiento que son los mandamientos de Adonai. Y cuando eso lo pongamos por obra, eso también va a trabajar en nuestro carácter. Eso también va a influir positivamente en nuestro carácter. Bien, el último punto, amados hermanos, el último punto es, para ser una esposa, una novia apartada para el Mesías, debemos amar al prójimo demostrándolo con nuestras acciones, ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Esto lo vemos en Santiago 1:27. Vamos rápidamente a Santiago 1:27 nos dice lo siguiente. La religión es, en este caso, un término que, no está aquí el término raíz. Piadoso, religión. Bueno, religión viene de un término que es ligarnos. ¿Cómo nos ligamos? ¿Cómo nos vinculamos con Adonai? Dice aquí que la religión, la manera correcta, pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha es una referencia a la Torá, y visitar a huérfanos y a las viudas también es un mandamiento de la Torá que tiene que ver con una actitud de servicio y que tiene que ver con una actitud de justicia de la novia elegida para el Cordero. Vamos también a Mateo 25:34. Mateo 25:34 dice, entonces el rey, es una referencia al regreso del Mesías Yeshua, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, me hospedaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y luego dice el 40, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, como verás, este es un rasgo de carácter agradable al Eterno y se trata de la amabilidad. Es el mismo rasgo de carácter que tuvo Rebeca, y por ese rasgo de carácter, al momento de servir agua a Eliezer y de servir agua a los 10 camellos, que cabe aclarar que 10 camellos
También es una representación de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. El agua que Rebeca da a los camellos representa a la Torá. Entonces lo que está haciendo Rebeca también es proveer, enseñar, llevar la Torá a la casa de Israel en una interpretación más profunda respecto a este pasaje. Rebeca mostró amabilidad. Amabilidad es habilidad de amar, amabilidad, habilidad de amar, ayudar al extranjero, tener esta actitud de servicio. Por eso también comentábamos que Rebeca significa sujetar, es decir, esto quiere decir que alguien que no se sujete, ¿sí? Alguien que no demuestre buenas obras, pues será rechazado, ¿sí? Será rechazado, no va a perfilar como la novia del Cordero. Y bueno, de esta manera nosotros debemos mantenernos entonces sin mancha y sin arruga para presentarnos de manera que agrademos a nuestro Adonai. ¿De acuerdo? Bien, amados hermanos, pues el último comentario que quiero compartirles para finalizar esta porción de la Torá vamos a regresar al relato, por supuesto, este encuentro entre Rebeca e Isaac. Vamos a leer este último versículo de Génesis 24. Acompáñame. Génesis 24 dice lo siguiente. Génesis 24. Estamos en aquí. Ok, Génesis 24, 67. Dice entonces: trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y de este versículo, amados hermanos, también encontramos dos principios muy importantes que la Torá nos provee. Claro que va a ser confirmado con mandamientos más adelante, pero entender el relato desde una perspectiva espiritual, es decir, siendo dirigidos por el Ruach, también nos permite reconocer dos principios con los que vamos a terminar este estudio de estas palabras que acabo de leer. Dice: y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este es el cumplimiento final, ¿sí? La tienda de Sara, en este sentido, donde Isaac lleva a Rebeca, también es una referencia profética a la Nueva Jerusalén, la ciudad donde el Mesías llevará a su pueblo escogido, que será en tierra de Israel, a esta Nueva Jerusalén. Esta referencia la tenemos también en el Brit Hadashah, Gálatas 4:26. Vamos a Gálatas 4:26, dice lo siguiente: mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces aquí hay la que es madre de todos nosotros, es la Jerusalén, y es una referencia también profética que está registrada en la Torá como la tienda de Sara. Y este cumplimiento lo vemos en Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2. Esta Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Este es el cumplimiento final del plan de salvación del Eterno, la consumación del matrimonio del Mesías y el pueblo, la esposa, el pueblo escogido que se mantuvo fiel hasta el final para vivir siempre juntos. De la misma manera que Yeshua va a habitar junto a su esposa, o en este caso junto al pueblo en el reino milenial, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y esto significa que la tienda de Sara llegará a ser el hogar de Rebeca. Y aquí vemos un segundo principio muy importante con el que vamos a cerrar. Esto significa que Rebeca tomó el lugar de importancia que había tenido Sara en el corazón de Isaac. Y esto también nos enseña que como varones, como varones que asumimos el rol y la responsabilidad de esposo, como varones, nuestra esposa se vuelve lo más importante para nosotros después del Eterno, porque nos volvemos una sola carne. Así está establecido en la Torá, en el primer mandamiento de toda la Torá. El primer mandamiento que aparece en la Torá está en Génesis 2:24. Génesis 2:24, que ya lo habíamos leído anteriormente. Génesis 2:24
4. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay una responsabilidad de honrar, por supuesto, a nuestros padres. Esto no se termina. El honrar a nuestros padres es parte de los 10 mandamientos o de las 10 palabras del Eterno, y esto no acaba cuando nos casamos, pero al casarnos adquirimos una nueva responsabilidad que se vuelve una prioridad. La esposa se vuelve nuestra prioridad, se vuelve nuestro primer deber, y eso es lo que hizo Isaac. Dice la Biblia que la amó, y no hay que entender esto de que la amó como podría ser definido el día de hoy. Sí, un sentimiento, algo bonito en el corazón. No se trata de eso. Ya hemos dicho que el amor en hebreo es yo doy. ¿Sí? En hebreo significa una acción, una elección de amar, de servir a la persona con la que nos estamos casando. Leamos de nuevo lo que dice aquí, que Isaac la amó. Dice así, aquí en Génesis 24, 67. Trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer y la amó. Aquí está. Y la amó. La tomó por esposa y dice que la amó. Él decidió amarla, porque el amor, como hemos dicho, es una decisión. Tú decides amar a tu cónyuge independientemente de cómo iniciaron su historia juntos, cómo iniciaron su matrimonio. Sabemos que el mandamiento más importante es amar al Eterno y amar al prójimo. Nuestra esposa es el prójimo más próximo que tenemos, y por ello también la Biblia nos instruye a amar a nuestra esposa como el Mesías amó a la iglesia. ¿Cómo fue el amor del Mesías? Fue un amor incondicional, de total entrega, o en otras palabras, fue un amor sacrificial. Vamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia, a la congregación, a la Keilah, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, dice aquí. ¿Sí? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mesías y de la iglesia. La relación o la institución matrimonial fue establecida por Adonai, como está registrado en la Torá. Fue establecido por Adonai como un reflejo terrenal de la relación que Adonai espera tener con su pueblo escogido por medio del Mesías Yeshua. Pensemos en las Escrituras como una historia en la que Adonai envía a Yeshua a la tierra para darnos la vida eterna. Y esta historia es contada desde diferentes ángulos. Uno de esos ángulos, una de esas perspectivas, es mediante la metáfora de un matrimonio. Adonai, como el padre de esta historia, sí, como el Abraham de esta historia, quiere seleccionar, quiere escoger a un grupo de personas, convertirlos en un pueblo de sacerdotes y gente santa, sin arruga y sin mancha para su hijo, ¿sí? Que es la imagen visible de Elohim en el mundo. Sabemos que esa fue la razón de por qué Adonai creó a la humanidad, para que fuera esposa del Cordero. Bien, amados hermanos, hemos llegado a al final de este estudio. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en manos del Eterno, agradeciendo a todos ustedes por haberme acompañado hasta este punto en la enseñanza. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Creador del universo, por esta enseñanza, por estos tesoros de la Torá que estás entregando a tus hijos, que queremos aprender acerca de tu Torá, que queremos aprender acerca de tu voluntad. Te damos gracias por darnos estos relatos de los patriarcas que nos enseñan tantos principios en el rasgo del carácter, en el comportamiento que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Padre,
a estar en tu presencia de una manera justa, de una manera sin mancha, sin tacha. Si hay cosas que todavía tenemos que trabajar, ayúdanos a tener el discernimiento para poder limpiarnos, purificarnos por medio de tu Torá, por medio de tu palabra, para presentarnos delante de ti de una manera agradable, dignos para ser considerados esa esposa del Cordero. Te damos gracias por todo este plan de salvación que has dispuesto para nosotros y que nos testificas a través de tu Torá. Amado Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Bien, espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida y vamos avanzando en el conocimiento, en el crecimiento del conocimiento de la Torá a través de estos comentarios. Por supuesto, algo importante, invitarte a que puedas tener una lectura individual de las parashot, especialmente la que viene en esta semana. Te voy a comentar cuál es la parashá de la semana que viene para que puedas también estudiar, prepararte. Sí, es la parashá número 6. Se llama la parashá Toldot, así se llama. Bueno, vamos a escribirlo en el pizarrón para que también tengas la referencia y puedas emprender tu estudio en esta semana, amados hermanos. Bueno, sí. Entonces, la parashá de esta semana se llama Toldot o se llama Toledot, ¿sí? Significa orígenes, más bien significa generación, descendientes también significa, ¿sí? Orígenes también puede ser. Y bueno, para el estudio, esta parashá, esta porción de la Torá, comprende desde Génesis 25:19 a Génesis 28:9, y en un momento a través del grupo de Telegram vamos a estar también subiendo esa referencia de cuáles son las lecturas que deben llevarse a cabo a lo largo de esta semana. Vamos a despedirnos, amados hermanos. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panaveleja Bijuneja, Yisa Yahweh Panaveleja Beyasem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te extienda, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.